Bueno, ¿qué tal? Estamos en una nueva entrega de Pensándonos a nosotros mismos. Con nosotros, Víctor Santamaría. Bueno, Víctor es un dirigente gremial calificado, conocido, pero queremos abordar aspectos, Víctor, con vos que por ahí no son tan conocidos, porque el SUTER ha tenido y tiene una enorme presencia en lo cultural, en su aporte político. Y estos días, bueno, te ha tocado ser protagonista de un hecho importante, pero a su vez desgraciado, como es una ruptura o un quiebre transitorio, esperemos, de la CGT. ¿Qué opinión te amerita? ¿Qué pensás de esto? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación de poder participar en el canal con ustedes y poder charlar un poco sobre los temas que hacen a la actualidad de nuestro país, especialmente de nuestro gremio y del movimiento obrero, como vos decías recientemente. La verdad que fue una reunión muy interesante, la que tuvimos la oportunidad de participar gran parte del Consejo Directivo de la CGT, mayoritariamente el Consejo Directivo de la CGT, algunos otros sindicatos que no formamos parte del Consejo Directivo de la CGT, pero fuimos invitados a charlar y a fijar y charlar sobre temas de agenda con la Presidenta de la Nación, y donde la verdad que fue una reunión muy amena, donde cada uno de los compañeros o compañeras que estuvo ahí presente pudo manifestar su problema, su inquietud, su parecer con respecto al momento que está viviendo su actividad, donde hubo una relación muy horizontal de parte de los compañeros de la CGT. A pesar de uno de no ser miembro del Consejo Directivo, pudo participar y preguntar y charlar como el resto de los compañeros que participaron ahí. Y hago hincapié en esto porque me parece importante la comparación por ahí con otros momentos históricos que ha vivido la CGT, donde iba un solo compañero, un solo dirigente y uno se enteraba de lo que le contaban. Acá la verdad es que fue de mano directa de la presidenta que participó además de la reunión con el ministro de Trabajo, con el ministro de Infraestructura, con el ministro de Economía, con la ministra Débora Giorgi. O sea, con cada uno de ellos se pudo también interactuar, se armó una agenda de trabajo bastante importante que toca distintos puntos que hacen a la realidad de las actividades de los compañeros que estaban ahí presentes. También se tocó temas que son generales, ¿no? Asignaciones familiares, el tema impositivo, que como siempre digo, la presidenta nos desafió no solamente a pensar en el tema de impuesto a las ganancias, sino qué es lo que queremos discutir cuando discutimos impuesto y qué base impositiva queremos para los próximos años. Me parece que la Argentina también está pasando por una consolidación del proyecto, creo, de este proyecto nacional, ¿no? Y creo que es importante discutir cada uno de estos temas en los lugares que se pueda discutir estos temas y qué solución le planteamos a nuestros compañeros y a nuestras compañeras de cara a los próximos años. Creo que es una Argentina diferente la del 2012 que la Argentina del 2001. Entonces me parece que también tenemos que relacionar un marco jurídico que nos permita consolidar todos estos derechos. Yo te escucho y me acuerdo del 2001 y me acuerdo del SUTER y bueno, y no todo el mundo lo sabe. SUTER y algunos otros gremios también. No es que un día se despertaron a la política, sino que vienen trabajando por el país y aportando ideas y nutriendo estos caminos que se van construyendo en forma conjunta desde hace mucho tiempo. Sí, desde nuestros principios, digamos, como agrupación, antes que por ahí como gremio en sí, donde, y además el movimiento obrero organizado tiene una historia con respecto a plantear y a seguir los temas de la realidad nacional, internacional, desde hace muchísimos años, digamos, ¿no? Por ahí se ha perdido en el último tiempo, pero siempre la CGT tuvo los 26 puntos, lo que fueron los 26 puntos de CGT Brasil con Ubaldini a la cabeza, los que fueron documentos de la CGT de los argentinos, o sea, siempre tuvo documento y posicionamiento sobre temas centrales que hacían en la realidad de nuestro país. Nosotros desde el SUTER, y como vos decías también, otros sindicatos, hemos seguido un poco esa línea y esa política, que es tratar de participar en cada una de las decisiones y tener posición en cada una de las decisiones que marca la agenda nacional. Porque siempre después terminan pagándolo a los trabajadores, digamos, ¿no? El más extremo de todos estos casos es cuando los trabajadores dejan de tener trabajo, digamos, ¿no? Y empieza todo un proceso de desocupación porque nos comimos muchas veces el discurso de la no participación política de parte de los trabajadores como de mucha gente y dejemos la política solamente para los profesionales o para los que saben de política, que siempre terminan favoreciéndose a ellos mismos o a los grupos empresarios a los cuales representa y no al común de la gente. Entonces creo que de esa experiencia creo que tendríamos que haber aprendido, espero que sí,
y tener posicionamiento, participar en política, meterse en la realidad argentina y tomar posición. Pues es que el vecino de San Isidro que nos ve y todos los que nos ven en este ciberespacio actual de los medios de comunicación tienen un prejuicio. Dicen, los dirigentes sindicales tienen que sentarse a discutir los salarios y basta, que no hagan política. ¿Vos qué pensás? No, estoy en contra de esa posición, porque, a ver, en primer lugar, todo lo que hacemos diariamente, esa posición ya es una posición política. Y todas las posiciones que tomamos nosotros terminan siendo política. Y la política es la herramienta que transforma la realidad del país, digamos, ¿no? No es que si uno deja de hacer política, desaparece la política. Aparece otra política. Y por lo general lo que nos llevó a las crisis del 2001, especialmente, o el fin de la crisis del 2001, fue la no participación en la política. Cuando nos desalentaban a participar permanentemente de política, cuando decía que la política tenía que ser de unos pocos, cuando tenemos una ley de financiamiento de los partidos políticos donde los únicos discriminados para no ayudar al financiamiento de los partidos políticos terminamos siendo los sindicatos, donde tenemos una ley de funcionarios públicos donde el funcionario público es culpable hasta tiene que demostrar lo contrario. Me parece que todas esas cosas tienden a desalentar la participación política de la gente. Porque cualquier ciudadano normal que quiere participar en política y se entera de todo eso, no, yo no me meto, porque ya soy culpable de algo antes de empezar a trabajar. Desalienta. Entonces hay un desaliento al tema de la política, que creo que se empezó a revertir a partir del 2003. Y se vio, creo, un punto importante y tal vez bisagra en la participación política de nuestro país, que tuvo que ver con el lamentable hecho de la muerte de Néstor, donde uno vio a florecer un montón de jóvenes que estaban ocultos por los grandes medios, ocultos por muchas dirigencias, y hoy tenemos una juventud que participa en la política sin ninguna clase de prejuicio y con muchas ganas de ofrecerle al país un montón de cosas que creo que son necesarias. Me parece que eso es lo que tenemos que rescatar. Y con la dirigencia sindical pasa lo mismo. Yo creo que la dirigencia sindical tiene que participar políticamente, porque de última, cada decisión que toma el Estado en un tema determinado, o para bien o para mal, la terminan pagando los trabajadores. Y nosotros creo que tenemos que dar posición. Participar en política no quiere decir ser diputado, senador, legislador o ministro, sino quiere decir participar en los barrios, estar con la gente, charlar, incidir en la realidad y que esa realidad tratar de favorecerla cada día más a favor de nuestros compañeros y compañeras. Un subsidio, un aumento del transporte, el costo de la vida, todo tiene que ver con el salario de bolsillo. No se nota tanto, pero tiene que ver. Es que sí, y además, por suerte, me parece que en la Argentina se ha recuperado que el salario o el trabajo y el salario son la herramienta de llevar adelante un montón de políticas o la mayoría de las políticas del Estado. Entonces, con más razón, cada medida que se tome tiene y va directamente al salario de los trabajadores. El subsidio de la luz, el subsidio del gas, un impuesto, porque se traslada a los precios, eso genera también inflación. ¿Cómo combatimos la inflación del mundo desde el trabajo? Creo que tenemos que participar. Sabemos que muchas veces contamos con estos comunicadores de esta otra no política para nosotros desalentar la participación y que haya un dedo siempre acusador que diga qué está bien y qué está mal. Me parece también rescatar es que un tema importante de la charla, y vuelvo al tema de la charla con Cristina con respecto a la participación política de los dirigentes. Cristina, en un momento refiriéndose a un dirigente con respecto a la participación política, ella lo veía bien que participe políticamente, que veía bien que quiera ser candidato. El caso de Moyano, exacto. Sí. Le parecía bien que participe políticamente, que si tenía sus aspiraciones era legítimo que las tenga y cualquier compañero podía tener las mismas aspiraciones y tratar de ser candidato a. Pero lo tiene que hacer en el marco de un contexto de un partido político. Cristina, que es una gran defensora de los partidos políticos, tiene que ser en el marco de un partido político que se someta a la democracia interna del partido político, que se someta a la ley que existe actualmente de la interna, simultáneas, obligatorias, de todos los partidos políticos, o que sea un partido político por afuera. Pero me parece que conspirar contra un Estado nacional, conspirar contra un gobierno, tratando de que sea el fracaso para uno ser candidato, son dos cosas diferentes. Entonces creo que esa es la gran diferencia. Y por ahí usar una herramienta que todos los trabajadores la sentimos como nuestra, que es la CGT, hace un poco de más ruido para el movimiento obrero. Si uno lo puede hacer desde su organización, de sus propias agrupaciones, pero creo que la CGT es un poco ese marco que tenemos que es la casa de todos. Claro, además yo lo que noto, yo te escuchaba y digo, las críticas a los dirigentes sindicales a derecha e izquierda, ¿no? Es decir,
A derecha lo que yo te decía, bueno, el prejuicio discutan solamente salarios. Y hay izquierda o las ultras izquierdas que, no, este dirigente, mirá, arregló con el poder porque no pide lo suficiente. Porque acá también, cuando hay responsabilidad de los dirigentes gremiales en no tensar la cuerda más allá de lo que el país puede, también están haciendo política. Sí, seguro. Este año fue por el caso más evidente, digamos, ¿no? Creo que un comportamiento muy maduro de parte de la dirigencia sindical en lo que tuvo que ver con la recomposición salarial, sin dejar tampoco de perder el salario de los trabajadores, ¿no? Sin dejar de ver una visión también general del país. Creo que es otra cosa que ha convocado también Cristina Fernández de Kirchner a los dirigentes sindicales, diciéndole, miren, ustedes representan a un grupo determinado de trabajadores, ustedes representan a los trabajadores que están asalariados, que están en la formalidad, que es a lo cual aspiramos todos. Pero no nos olvidemos que mientras vamos avanzando en esto, en el camino hay compañeros que hoy están en la informalidad y eso es un 32% de los que están trabajando. Entonces, no nos olvidemos de este 32%, no nos olvidemos de un 6-7% de desocupados. Y nos convocó a no cometer los errores de los 90, cuando hubo un grupo de dirigentes sindicales que, tendiendo únicamente a favorecer a sus trabajadores agremiados y en la formalidad, se olvidó que en la Argentina había un 25% de desocupados o en la Argentina había un 50% de pobreza. Entonces, creo que nosotros como dirigentes sindicales y como dirigentes políticos, por ende, tenemos que tener una visión mucho más amplia de lo que sucede en el país y no solo tener la micromisión de lo que está pasando en nuestra organización con nuestros trabajadores y con nuestros trabajadores agremiados. Nosotros tenemos que representar, en primer lugar, a todos los trabajadores de nuestra actividad. Y en segundo lugar, tener una visión mucho más amplia y solidaria con el resto de los trabajadores que están pasando por un momento mucho más difícil. Sí, porque yo me acuerdo no hace tanto tiempo, porque pasaron apenas menos de 10 años, 9 años, cuando en la Argentina todos los representantes de distintos partidos políticos decían esto hay que votarlo porque así lo dice el fondo y si no se va todo al demonio. ¿Qué cambio sentís vos que hubo a partir del 2003? No, en primer lugar se fue todo al demonio, Claro, con esa política, ¿no? Claro. Y uno lo ve hoy, lo que está pasando en España, que es prácticamente lo mismo. Veo muchos cambios, digamos. Hoy justamente un periodista también me preguntaba si tendría plata para invertir, en qué país invertiría, digamos, ¿no? Yo creo, digo, hoy invierto en la Argentina. Digo, ¿dónde vas a invertir? ¿En Estados Unidos? Que está prácticamente su economía parada. ¿En España? En Italia, en Grecia, en Portugal o en Francia, donde se despidieron casi 300 y pico de trabajadores de Peugeot y hubo casi 35 suicidios. Entonces digo, hoy en día no es por comparar y decir, bueno, la teoría del menos peor, digamos, sino la Argentina está pasando por un momento en el cual, después de mucho tiempo, estamos recuperándonos, estamos recuperando en base al salario de los trabajadores, una Argentina donde tuvo autodeterminación en sus decisiones políticas. Hoy también un compañero me decía, bueno, si este es nuestro peor momento, pongámonos contentos, digamos, porque todavía de ahora en más tenemos para crecer. Bueno, me parece que eso también es importante. Pero creo que una de las cosas más importantes que ha recuperado la Argentina también en estos últimos tiempos es una referencia que vos decías recién, que es su autodeterminación. Su agenda es la que plantea la Argentina, su agenda internacional es la que plantea la Argentina. Por eso se enojan los que manejan el poder a nivel mundial, digamos, ¿no? Porque la Argentina se atreve a rebelarse contra la agenda mundial, digamos. Entonces, ¿cómo puede ser que nosotros empecemos a discutir o a intentar hablar sobre la Comisión Internacional de Derechos Humanos? Porque, bueno, empecemos a hablar, no hemos ni siquiera planteado un juzgamiento con respecto al tema. ¿Por qué no podemos dialogar con gobiernos que el poder central de Estados Unidos no quiere dialogar? Porque nosotros no tenemos que hacer la misma política que ellos. Ahora, si compartimos la misma política de los Estados Unidos, somos los alumnos buenos, digamos, que no nos garantiza ningún éxito, porque los alumnos buenos de ese modelo terminó en el 2001. Digo, entonces, por lo menos, si nos va a ir mal, que nos vaya a ir mal con las nuestras, y con nuestra agenda y con nuestra política. Cosa que se ha demostrado que no, que es todo lo contrario, nos está yendo mejor que nunca, la Argentina sigue creciendo, sigue recuperando salarios, sigue recuperando trabajo, una Argentina mucho más federal que en otros momentos, una Argentina que me parece que está llegando un momento para empezar a discutir otras cosas, que tiene que ver con, para mí, una etapa importante para empezar a discutir también. Digo, ¿por qué no podemos empezar a hablar sobre de la reforma constitucional? Digo, ¿por qué no podemos charlar esto? Perón en el 49 hizo una reforma que era con su realidad, con lo que estaba pasando en la Argentina, que estaba construyendo el peronismo de ese momento.
le dio marco jurídico a esas obras, a esos derechos, los puso en la ley máxima de un país que es su Constitución. A ver, Menem hizo lo mismo. Consolidó en la Constitución del 94 un Estado del no trabajo, un Estado del no proyecto de país. También lo hizo. ¿Por qué nosotros desde este proyecto nacional, popular, democrático, no podemos empezar a discutir esto? ¿Qué es la Argentina que queremos? ¿Cuál es la Argentina donde podemos consagrar los derechos del trabajador, los derechos de la familia, los derechos de la ancianidad? Una Argentina donde volvamos a cambiar esa matriz que tiene que ver con consumidores en lugar de trabajadores. ¿Por qué no empecemos a discutir esto? Y por supuesto que muchos que venimos del peronismo queremos nuevamente la reelección de Cristina. Bueno, empezar a trabajar, pero no tiene que ser por ahí únicamente esto ni únicamente lo otro. Empecemos a discutir todo, más presidencialista, menos presidencialista, pero en un marco de discusión. Vamos a una breve pausa, Víctor, y ahora te voy a convocar a hablar de la Cristina que hace mucho que conoces, del Néstor que conociste, y un poco de nuestra América, de esta América del Sur que tiene una realidad muy interesante. Ya volvemos. Bueno, seguimos en Pensándonos a nosotros mismos. Mirá, casualmente este programa, que es de la televisión comunitaria, de esta televisión de estos espacios que tanto hemos peleado, ¿no? De la comunicación alternativa que cuando los grandes medios nos tenían amordazados, que es producto de esta etapa de gobierno de Néstor y de Cristina, bueno, pretende justamente una comunicación distinta. Y me gustaría un poquito entrar en la otra Cristina y en el otro Néstor que vos conociste mucho antes de que fueran presidentes. Creo que alguna vez en Cariló o alguna vez en algún encuentro. ¿Cómo viste aquella Cristina, aquel Néstor y cómo los ves en su rol de presidente y de presidenta de los argentinos? Noto poca diferencia, por suerte ¿no? Creo que Néstor tenía esa frase que decía que sus convicciones no la dejaba en la puerta de la Casa de Gobierno. La verdad que siempre fue él principalmente un hombre de lucha, de trabajo, de claridad, un proyecto político que algunos que acompañamos desde la ciudad de Buenos Aires, la verdad que siempre charlábamos de que, por supuesto que teníamos un proyecto que era para gobernar la Argentina, pero ese proyecto para nosotros era el 2007, no era el 2003. Y la verdad que hubo un adelantamiento de los tiempos importante y Néstor tuvo la visión para ponerse al frente de esa situación, se la bancó, sin renunciar a sus pensamientos, ni siquiera con el dualdismo, que era su aliado en ese momento para llegar a la presidencia, y avanzó en un camino y empezó a recorrer ese camino. Me parece que lo que uno vio fue una persona con convicciones principalmente, y en ella también, con carácter. Nosotros hemos charlado mucho con ella, hacíamos una revista con César Bustamante, que era 1710, donde le hemos hecho un par de reportajes a Cristina, y la misma Cristina, con la misma claridad, con Estamos la misma hablando vivencia. de hace mucho tiempo. Sí, años 90, por ahí, sí. Pero con la misma presencia, digamos. Nosotros, y esto dicho también por Cristina en un discurso una vez cuando vino al sindicato, cuando ella tuvo un problema en el bloque de senadores, que le habían echado del bloque de senadores del justicialismo, le habían sacado oficinas y todo, las oficinas fueron las del sindicato. Entonces, creo que hay una relación de muchos años en la cual me parece que lo más importante rescatar es las convicciones en todo momento, digamos, ¿no? Y el carácter en cada una de las decisiones que se toma, y eso creo que habla a la clara de lo que hoy está pasando en Argentina, que tiene que ver con la consolidación de este proyecto. Y creo que subrayo esto que dijiste de que no cambió, ¿no? Es decir, que ambos no cambiaron, no se creyeron el cargo, me parece, ¿no? No, y Cristina, cuando tuvo que plantear posiciones duras dentro de su bloque, cuando era senadora o diputada, lo hacía. Lo que sí me parece importante es que ella nunca rompió con el peronismo. Ella planteó sus posiciones duras, disidente, muchas veces con el bloque del peronismo, pero ella en un momento se fue del peronismo. Cuando la echaron, que es distinto a irse, ella planteó un posicionamiento dentro del bloque del Partido Justicialista en el Senado. Y después cuando la recibieron el diputado, la recibieron de la mejor forma posible. Entonces, me parece que lo que habla también son de dos compañeros de una compañera y un compañero que siempre tuvieron claro sus ideales, que era el peronismo. Que para ellos el peronismo fue el lugar no solamente para plantear ideas y el lugar donde ellos se sentían representados ideológicamente, sino que fue y es parte de su casa. Sí, y un peronismo que, a ver, a mí me llama la atención, yo escucho a algunos compañeros hoy decir
que se quejan de incorporaciones y de la amplitud que tiene esta etapa. Y no se quejaron de Isaac Rojas, y no se quejaron de los Alzogaray. Digo, a ver, el peronismo no era tan amplio como para tenerlo a Rojas adentro, pero sí siempre se caracterizó, desde el propio Perón y desde la propia Eva Perón, a una convocatoria a todos los sectores, a una cosa movimentista, a las alas dentro del movimiento. Y bueno, me parece que estamos a inicio del tercer milenio, no a mediados del siglo pasado, como cuando nació el peronismo, pero se emparentan bastante las cosas, ¿no? Sí, se han rescatado muchos compañeros y muchas compañeras del campo nacional y popular, que es un campo mucho más amplio que el propio peronismo. Muchos compañeros del movimiento obrero, y cuando habla del movimiento obrero habla de las dos centrales de trabajadores, tanto CGT como CTA, han participado en un mismo proyecto. Me parece que lo que tuvo en claro Néstor cuando asumió la presidencia, principalmente, es una visión de que había una etapa fundadora en el país, más allá del peronismo. Digo, había una etapa de fundacional en la cual iba a ser una Argentina diferente. Y él se puso al frente de eso, rescató los valores del peronismo y hizo dos cosas que uno se siente orgulloso, o muchísimas, pero digo, estas dos de la política. Una, rescatar la política como un valor. Digo, desde el 2003, que la que se vayan todos, a que la política, la gente lo veía como la posibilidad de transformar la realidad de la gente. Y por otro lado, el peronismo. Rescató el peronismo, nosotros fuimos en el 2003 con 3 candidatos a presidente. Rescatar la fuerza que tuvo el peronismo, la organización que está teniendo el peronismo, de cómo recuperó muchos distritos que había perdido, de cómo se está organizando hoy a nivel nacional, me parece que es importante. El volver a rescatar los valores del peronismo. Para mucha gente el peronismo era de los 90, era el menemismo. Y eso nos llevó a muchos a renunciar a la política y a no tener ganas de hacer nada, digamos. Pero me parece que en eso lo rescató nuevamente el peronismo con sus valores esenciales, con el peronismo del 45, trasladado al 2003, al siglo XXI, transformando la agenda y transformando muchas realidades a través del Estado, que es lo que el peronismo hubiese hecho en un peronismo siguiendo los valores y los principios del general Perón. Y además me parece que sacó a un peronismo que parece que iba derecho al geriátrico, porque lo veíamos, cada vez era más difícil enamorar a jóvenes. O sea, logró una renovación generacional que vuelve a nutrir a una etapa nueva, a una juventud que estaba muy escéptica, con razón, ¿no? Porque lo de los años 90 fue muy duro. Bueno, esto lo logró Néstor Kirchner, sí, ¿no? A los jóvenes y a los no jóvenes. Lo más característico, los jóvenes, porque no estaban. Estaban ausentes. Estaban ausentes totalmente. Pero me parece que además logró poner en valor el peronismo. Volvió a discutirse de política. Cuando en la Argentina de que se habían acabado las ideas, que era ya el fin de las ideologías, vino Néstor a decir que no, que en la Argentina no se habían terminado las ideologías, que las ideologías, que el justicialismo seguía vigente, que era válido, y empezó a plantear un modelo de Estado diferente a lo que se venía construyendo por lo menos el 24 de marzo del 76 a la fecha. Digo, volvió a rescatar el Estado como también como un actor principal en la vida, en la economía, en lo social y en lo político de los argentinos. Hace poco Cristina contaba una anécdota del Banco Central, cuando un director del Banco Central, ella le decía, pero hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y ella decía no, y después la realidad le había dado la razón a Cristina, y le dijo este presidente del Banco Central a Cristina, pero vos porque hiciste esto con el Estado. Y sí, para esto estoy. Claro, sí, para que intervino el Estado. Para que intervenga el Estado, claro. Si no, ¿para qué estoy? Entonces, bueno, no me puedo quedar sentada como algo se destruye sin hacer nada como Estado. Entonces, bueno, me parece que ese es un ejemplo clásico de lo que hoy se está haciendo en todas las áreas de gobierno. Yo levanto la vista y a veces no puedo creer, y lo digo con enorme alegría, lo que está pasando en toda nuestra América. En estos días, Chávez, diciéndole a Repsol, si tienen que reclamarle algo a Argentina por el tema de Repsol y YPF, háganlo amigablemente, porque nosotros también no nos gustaría que se lleven mal con un país de nuestra región, ¿no? Ahora un apoyo muy importante en el tema de petróleo. Digo, es una América impensada. Porque esto era una América de la alineación que estaba alineada con los Estados Unidos o con distintos factores de poder, pero no era... Esto no parece real cuando uno lo ve hoy, ¿no? No, hasta un propio Piñeiro, digamos, presidente de Chile, de derecha, reclamando la soberanía de las Malvinas para Argentina. Digo, ¿cuándo lo hubiésemos visto eso, especialmente desde por ahí de los prejuicios o no, desde como propio argentino, con respecto a Chile y su participación? Lo que pasó con Pinochet. Y su participación en la guerra de Malvinas. Y hoy un presidente
de Chile sentado en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas, siendo el que lleva la moción adelante para que el tema Malvinas vuelva a discutirse en el recinto y la soberanía de las islas para la República Argentina. Me parece un tema importante como gesto regional. O cualquiera, o Dilma, o cuando fue Lula, y lo que está pasando en la región, que va más allá por ahí de los señalamientos ideológicos de algunos presidentes. Piñero es de derecha, el presidente de Colombia también, pero creo que hay ciertas discusiones, ciertos parámetros, como diciendo, bueno, juntémonos para llevar este mínimo proyecto necesario para la región. Por supuesto que con algunos presidentes uno puede avanzar muchos más. Mujica en Uruguay también creo que es un... Estamos frente a una oportunidad, ¿no? Es decir, ahora, y contame, porque cuando la gente habla del SUTER se lo imagina un SUTER de los encargados de edificios de acá de Buenos Aires, de los centros urbanos. Pero SUTER también tiene actividad regional, continental, a nivel mundial. Contanos cuál es el rol del sindicato en estos ámbitos más amplios. Sí, antes cuando la gente decía SUTER, decía que una marca de vino, ¿no? Hoy creo que por lo menos ya saben que es un sindicato que agrupa trabajadores. Es mucho mejor que ese vino. Es mucho mejor que el vino. Pero no, bueno, el sindicato tiene fuerte inserción en toda la República Argentina, tiene 34 sindicatos adheridos a su federación, que conformamos una federación argentina de trabajadores de edificio, en el cual tratamos los temas que son centrales a nivel país. Después participamos en 2 internacionales, una es la UNI, que es la Union Network International, que participan varios sindicatos de distintas actividades, llámese desde sanidad, comercio, bancario, el juego, viajantes, y todos nosotros conformamos esa internacional. Y después hay otra internacional que participamos, que es la UITEC, que es la Unión Iberoamericana de Trabajadores de Edificios y Condominios, más específicamente para Latinoamérica, que estamos conformándola con compañeros de Chile, de Uruguay, de Brasil, de Perú, en los cuales nos juntamos semestralmente y también trabajamos políticas que hacen a la actividad del sector en la región. Y con lo que hemos desarrollado un programa, la verdad que muy novedoso, por lo menos para nosotros, que tiene que ver con empezar a discutir un convenio colectivo de trabajo a nivel regional. Para eso hemos convocado al sector empresario de nuestra actividad, también de estos mismos países y algún otro país más que no hay sindicato, pero sí hay sector empresarial, y empezar a discutir, bueno, la verdad es que queremos llegar a un convenio colectivo regional y queremos empezar a trabajar sobre esto. ¿Por dónde empezamos a tomar este trabajo? Bueno, vamos a hacerlo por la capacitación y la formación profesional de nuestros trabajadores, para que haya un programa más o menos similar en cada uno de estos países y que seamos capaces de cumplirlo tanto los trabajadores como los empresarios. Y estamos justamente en esa tarea. Hubo una reunión hace un par de meses atrás en Río de Janeiro. Ahora en estas semanas, creo que para septiembre, va a haber una reunión en Montevideo ya con el equipo técnico que tiene que conformar estos cursos, y seguramente en noviembre habrá un plenario con los 2 sectores para aprobar o no los cursos que estamos planificando para los trabajadores, y de ahí más seguir con algún otro tema más que haga a la posibilidad de discutir el día de mañana un convenio colectivo de trabajo que sea intrarregional, intrapaíses. Yo esto te lo cuento, te lo pregunto, mejor dicho, porque el que te sigue por Facebook ve un Víctor Santamaría hiperactivo, y que tenés muchas actividades diferentes como responsable del sindicato. Y como cierre de este primer reportaje, que me gustaría que profundicemos, hay muchos temas para abordar, bueno, es impresionante lo que en los últimos tiempos, desde que recuperaron el sindicato, Pepe Santamaría primero y Víctor Santamaría luego, se ha hecho en el área de deporte y de cultura, unos servicios realmente que me parece que son trascendentes. Lo del deporte lo veo muy en la línea Carrillo, ¿no? Es decir, es casi una política de prevención de salud, no solamente la obra social, ¿no? Pero ¿cómo lo ves vos y cómo...? Sí, en el tema de deportes hay varias áreas, digamos, ¿no? Con el tema deportivo. Pero a ver, ¿cómo empezamos nosotros con el tema de deporte? Sí. Que puede ser interesante con esta visión que vos decías recién. Nosotros tenemos, y teníamos hace muchos años aún más, trabajadores de edificio con vivienda. Hace 15 o 20 años atrás era casi 60-40, 60% con vivienda, 40% sin vivienda. Hoy es exactamente lo contrario. Tenemos 40% con vivienda, 60% sin vivienda, producto de que creció mucho la actividad en los barrios privados y los country. Pero ¿qué pasaba hace 15 o 20 años atrás cuando nosotros empezamos
a programar el área deportiva del sindicato. La problemática de esos trabajadores, el 60% que tenía vivienda en esa época, era que sus viviendas solían estar en las terrazas, sectores que no llegaban ni siquiera a los servicios centrales, o sea que calefacción no tenían, excepto por la estufa, o sea no tenían el mismo servicio que tenía el resto de las viviendas de los departamentos, o en los sótanos, donde había, las condiciones de trabajo eran muy insalubres, digamos, por la humedad, por todo lo que se encuentra en nosotros. Y lo que notábamos a través de estudios en esta obra social es que muchos hijos de trabajadores de edificio en esas características tenían problemas respiratorios. Después de dar muchas vueltas, charlando con los médicos, especialmente de la obra social, lo que hicimos fue implementar un programa de prevención que tenga que ver con la natación. La natación, como saben, estimula mucho el tema pulmonar y ayuda a recuperar muchos temas que son respiratorios, entre otros. Entonces, lo primero que hizo el sindicato, cuando nosotros como agrupación logramos la conducción del gremio, fue comprar el Centro Cultural y Deportivo, en el cual lo primero que hicimos fue una pileta de natación. Entendíamos que era el lugar donde podían venir los hijos de trabajadores de edificio a hacer natación. Después vinieron los padres, las madres. ¿Por qué además? Porque tampoco un encargado que vivía en Barrio Norte o en la zona norte de Belgrano o en los lugares donde estaban los edificios por ahí con mayor poder adquisitivo, era muy difícil conseguir una pileta con los sueldos que podía tener un trabajador de edificio. Entonces, la única forma de tener nosotros nuestra propia pileta. A partir de ahí, la verdad que fue un desarrollo muy importante en el tema de natación porque hemos llegado a ser uno de los equipos más importantes de natación en el área metropolitana. Hoy somos los número 1 en waterpolo femenino y masculino, y tuvo que ver con esta visión de tratar de tener una mejor calidad de vida. Y a partir de ahí empezaron muchos otros programas parecidos a estos que tienen que ver con los deportes acuáticos. La red de calidad de vida del sindicato, que es una red que agrupa a aquellos pacientes que tienen problemas de diabetes, hipertensión, obesidad, sobrepeso, que son factores de riesgo. Se armó una red en la cual esos compañeros, además de recibir la medicación, la atención médica, todo lo que hace a su salud, lo que hace es trabajar en el tema preventivo. Tenemos casi 8 grupos que hacen deportes, distintos deportes para poder mejorar su condición física. Hay un grupo de corredores de esta misma red, con estas mismas características. Hay un grupo de teatro de estos compañeros. Hay un grupo de compañeros que hacen cocina y tratan de mejorar también las condiciones para poder cocinar y tener una mejor calidad de vida. Y la verdad que hemos encontrado en esto una interacción muy importante, porque saben que cuando uno, especialmente lo que hemos intentado bajar de peso muchas veces, eso es cíclico, digamos. Uno después termina como volviendo y rebotando su peso porque no encuentra estímulos muchas veces. Entonces lo que suele pasar es que nosotros cuando un compañero se cansó de hacer educación física y ya como, bueno, lo podés enganchar con teatro, lo podés enganchar con clases de cocina, y eso la verdad que lo más importante de los grupos es cómo se ha mantenido en el tiempo y durante tanto tiempo. Y además hacen ellos mismos después una tarea solidaria, que es por la cantidad de kilos que bajan, donan alimentos no perecederos y los donan a colegios que tienen dificultades económicas. Digo, la verdad que es un grupo interesante. Y bueno, y la verdad que el tema deporte también es un tema que aglutina a muchos compañeros y compañeras en muchas actividades, ¿no? Hoy tenemos el Centro Deportivo de la calle Venezuela, más el de la calle Humahuaca, que son 2 centros importantes, en los cuales se participan muchísimos encargados y muchos trabajadores en general. Sí, bueno, podemos seguir hablando y digo, esto es política. Totalmente. Sí. Esto es política. Y la verdad, Víctor, un gusto, bueno, hablar de todos estos temas y poder mostrarle a nuestros vecinos de San Isidro, desprejuiciadamente, que hay una dirigencia gremial diferente a la que sus prejuicios consideran o condenan. Digo, esto es lo que hace un excelente sindicato, hay otros que también hacen lo mismo. Gracias por estar con nosotros y bueno, te volveremos a invitar y quizás hacemos un programa con los hábitos de cocina para ayudar desde esta televisión comunitaria. Gracias, Víctor Santamaría. No, gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación.